Bienvenidos a un vídeo más, en donde hablaremos de la modificación de obligaciones. Idealmente, una obligación nace para ser cumplida, siendo dicho cumplimiento la forma idónea de extinción. Sin embargo, es posible que el dinamismo social pueda afectar su existencia, exigibilidad e, incluso, las prestaciones o partes involucradas. Ante esto, el Código Civil Federal establece que el convenio es aquel acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Esto abre la posibilidad de que las obligaciones afectadas por circunstancias no previstas o por la voluntad de las partes puedan modificarse con la finalidad de que puedan cumplirse. Existen diversas teorías jurídicas que han intentado explicar y problematizar la modificación de las obligaciones, en específico, de los contratos. Para efectos de nuestro estudio, destacaremos las siguientes teorías. Principio pacta sunt servanda. Este principio postula que los pactos legalmente celebrados deben ser cumplidos a cabalidad. Consagrado en el Código Civil Federal, este principio se apega a la autonomía de la voluntad y a la seguridad jurídica, negando cualquier posibilidad de modificar las obligaciones. Según esta teoría, una vez que se ha perfeccionado un contrato, las partes están obligadas no solo al cumplimiento expreso de lo pactado, sino también a las consecuencias que, según la naturaleza del acto, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. Esto implica que los contratos deben cumplirse en los términos exactos en que fueron celebrados, sin posibilidad de modificación. El principio pacta sunt servanda representa una visión rígida y formalista de las obligaciones, que privilegia la seguridad jurídica por encima de la posibilidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Sin embargo, esta postura ha sido matizada por otras teorías que reconocen la necesidad de modificar las obligaciones en ciertos casos excepcionales. Cláusula rebus sic stantibus o teoría de la imprevisión. Esta, reconoce que las condiciones en que se pactó una obligación pueden cambiar de tal forma que su cumplimiento se vuelva excesivamente oneroso para una de las partes. Para que aplique esta teoría, deben darse los siguientes requisitos: existencia de un acontecimiento extraordinario e imprevisible a nivel nacional, como una devaluación importante de la moneda. El suceso debe haber sido imposible de prever al momento de celebrar el contrato, y de tal magnitud que rompe el equilibrio de la obligación. Debe subsistir la posibilidad de dar cumplimiento a la obligación, aunque en condiciones más onerosas. Si el cumplimiento es imposible, se trataría de un caso fortuito o fuerza mayor. Además de la cláusula rebus sic stantibus, algunos autores como Rogina Villegas clasifican la modificación de obligaciones en dos tipos. Modificaciones subjetivas, afectan a las partes de la obligación, como cuando cambia el deudor, por ejemplo, por cesión de derechos o asunción de deuda. Modificaciones objetivas, alteran el objeto de la obligación y requieren el consentimiento de ambas partes, como cuando se modifica el plazo de un contrato. La cláusula rebus sic stantibus permite adaptar las obligaciones a cambios imprevistos que las vuelven excesivamente onerosas, siempre que subsista la posibilidad de cumplimiento. Su aplicación depende de requisitos específicos. Para delimitar nuestro estudio, y de acuerdo con la clasificación de cláusulas contractuales asentada en el apartado anterior, partiremos con el análisis de las denominadas cláusulas esenciales. Las cláusulas esenciales son las propias de cada tipo de contrato en particular, de manera que aunque no se encuentren pactadas expresamente, la ley las presupone y tiene aplicación a pesar de que no se pacten. ¿Pueden entonces modificarse las cláusulas esenciales de una obligación? No. Alterar las cláusulas o elementos esenciales de una obligación implicaría alterar su naturaleza misma, desaparecer la figura jurídica que se pretendía con el acuerdo de voluntades. La modificación de cláusulas esenciales de las obligaciones puede equipararse a la novación de las mismas. Veamos algunas otras cláusulas. Las cláusulas naturales son aquellas que dependen de la naturaleza misma de la obligación. Como indica el Código Civil Federal, estas cláusulas se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley. A diferencia de las cláusulas esenciales, que determinan la esencia del vínculo jurídico, y no pueden modificarse sin alterar la naturaleza de la obligación, las cláusulas naturales sí admiten renuncia o modificación, siempre que esté permitido expresamente por la ley. Un ejemplo de cláusula natural es la responsabilidad del donante por la evicción de la cosa donada. De acuerdo al Código Civil Federal, el donante solo es responsable de la evicción de la cosa donada si expresamente se obligó a prestarla. Es decir, la responsabilidad por evicción es una cláusula natural que puede ser renunciada por el donante. Cláusulas accidentales. Las cláusulas accidentales son la expresión plena de la autonomía de la voluntad de las partes en un contrato. Según el Código Civil Federal, los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes. A diferencia de las cláusulas esenciales, que determinan la naturaleza del vínculo jurídico, y de las cláusulas naturales, que dependen de la naturaleza misma de la obligación, las cláusulas accidentales permiten a las partes detallar toda peculiaridad que estimen conveniente para los fines del pacto celebrado, siempre que sea lícita. Ejemplos de cláusulas accidentales son el plazo, la condición o la carga.
Estas cláusulas expresan la voluntad de los contratantes de incluir aspectos específicos que consideren útiles para su acuerdo, sin alterar la esencia del contrato. Es importante señalar que cuando los contratantes han sido omisos o surgen circunstancias no previstas, se deberá atender a los principios de integración de las normas contractuales, ya sean legales o convencionales. Según Rafael Rojina Villegas, también en el contrato tenemos el problema especial de integración de la norma contractual cuando por las estipulaciones de las partes no sea posible solucionar un determinado caso. En conclusión, las obligaciones pueden modificarse tanto de manera subjetiva, es decir, afectando a las partes involucradas, como de manera objetiva, cuando se modifica el objeto de la obligación. En ambos casos, la modificación debe respetar la estructura e integración del contrato, atendiendo a los principios legales o convencionales aplicables. La posibilidad de modificar las obligaciones surge como una necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes, evitando que el cumplimiento se vuelva excesivamente oneroso para alguna de las partes. Sin embargo, esta modificación tiene límites, pues no puede alcanzar a las cláusulas esenciales que determinan la naturaleza misma del vínculo jurídico. Mientras que las cláusulas esenciales no pueden modificarse sin alterar la obligación, las cláusulas naturales y accidentales sí admiten cierto grado de modificación o renuncia, siempre que esté permitido por la ley o haya sido pactado por las partes. Finalmente, la modificación de las obligaciones busca mantener la vigencia y exigibilidad de los vínculos jurídicos, adaptándolos a las nuevas realidades, pero respetando la estructura fundamental del contrato, y los principios que rigen la materia contractual. Esperamos que este vídeo haya sido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo, en donde conoceremos más temas interesantes como este. Suscríbete y hasta luego.